Hoy es sábado 6 de junio del año 2020. Nos encontramos en nuestra reunión general y antes de comenzar, pues queremos dar alguna información importante que tiene que ver con nuestro reinicio de nuestras reuniones generales. Así que quiero que pongan mucha atención. Ahora, esto puede estar sujeto a cambio, pero quiero que ustedes sepan, hemos estado reunidos planeando cómo va a ser la reapertura y es importante que toda la congregación ponga atención a la información que vamos a compartir en este día. Hemos planeado, como les digo, todo lo que les voy a decir ahora está sujeto a cambio porque tiene que ver con la reapertura de la ciudad, cómo se manejan los contagios, cómo va manejándose todo el sistema de movimiento de la gente. Así que hemos planeado hacer un reinicio de nuestras reuniones generales en el templo a partir de el viernes 27 y sábado 28 de junio. También hay algunas regulaciones que vamos a tener bajo la nueva normalidad. Tendremos dos reuniones, una el viernes a las 8 p.m. y la segunda reunión el sábado a las 8 p.m. Estaremos sentados por familias y teniendo una distancia social de 6 pies. Solteros estarán sentados en la parte de atrás, también separados uno de otro 6 pies por seguridad. Es obligatorio usar mascarillas antes de entrar a las reuniones establecidas en la iglesia. Se han colocado dispensadores con jabón antibacterial para entrar al templo y asegurarnos que todos los que entran al templo pues puedan hacer uso de él. Cada reunión será de hora y media, hora 15, hora y media. Habrá una persona encargada de recoger las ofrendas sin necesidad de tener que los miembros de la congregación o los que asistan a estas reuniones se muevan de su asiento. No tendremos clases para los niños. Todos los niños estarán sentados con su familia en el templo. Las sillas estarán asignadas con los apellidos por familia, de tal manera que cada familia sabrá el lugar que le hemos asignado para evitar que tengan movimiento de un lugar hacia otro y que también tengan la distancia social permitida. El sábado 4 de julio no tendremos nuestra reunión, la estaremos moviendo para el viernes 3 de julio, el día viernes de 8 a 9:30. En los próximos días se les hará saber las familias que estarán asignadas para atender las reuniones los viernes y las familias también que están asignadas para el día sábado. También los anfitriones, tendríamos los anfitriones que son los encargados de bienvenida y atenciones. Ellos tendrían que dejar la iglesia limpia y desinfectada al final de cada reunión. Como punto 14, también vamos a pedirles a los hermanos que una vez terminado el servicio, no habrá tiempo de socializar, de darse la mano, de abrazos, de quedar platicando. Termina el servicio y cada uno tendrá que irse para su casa. Después de darles toda esta información, esto lo hemos escrito, lo hemos hablado, lo hemos planeado con el equipo ministerial, pero esto no es la última palabra. Depende de cómo se comporte el movimiento de la ciudad y cómo van disminuyendo los contagios. Si vemos que no es sabio, no es pertinente comenzarlo como hemos planeado en estas últimas semanas del mes de junio, pues haremos cambios. Así que es importante que usted esté atento a la información y a todos los cambios que vamos a estar haciendo para dar un reinicio a nuestras reuniones generales. Hoy tenemos también una sorpresa. Hoy sábado 6 de junio, esta semana estuve reunido con la Junta Directiva vía Zoom y estuvimos planeando y organizando todo lo que las iglesias Amor Viviente en Estados Unidos estamos haciendo y pues le pedí al pastor Elmer Alvarado, pastor de la iglesia Amor Viviente, que compartiera el mensaje de la palabra con nosotros. Así que sin más que decirles, les dejo con el pastor Elmer Alvarado, pastor de la iglesia Amor Viviente en la ciudad de Houston. Dios les bendiga. Amén. Quiero comenzar leyendo este pasaje bíblico. Hebreos capítulo 10, versículo 37 al 39. Porque aún un poquito, y el que ha de venir vendrá, y no tardará.
mas el justo por la fe vivirá. Y si retrocediere, no agradará mi alma. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Nosotros no somos de los que retroceden, sino de los que tenemos fe para preservación del alma. Hoy voy a compartir bajo este tema, perseverando hasta el fin. Usted y yo necesitamos perseverar hasta el fin. ¿Oyó bien lo que dije? Perseverar hasta el fin, porque nosotros no somos de los que retroceden. Nosotros somos de los que vamos para adelante, de los que vamos hacia la meta, hasta el fin. Perseverando hasta el fin es el tema de este mensaje. Respecto a esta palabra perseverar, quiero decirles dos cosas. La primera de ellas, esas palabras sinónimas de perseverar. Y quiero también la definición de la palabra perseverar. Palabras sinónimas de perseverar es seguir, persistir, insistir, etc. Seguir, persistir, insistir. Ahora, la definición de perseverar. Tengo varios pensamientos. Definición de perseverar: mantenerse en pie en el conflicto, sobreponerse a la adversidad, no desplomarse cuando se está bajo presión, estar uno firme y perseverar en la prueba, esperar calmada y valientemente. Son diferentes definiciones de perseverar. Perseverar no es una pasiva resignación a la suerte ni mera paciencia, sino es la resistencia activa y enérgica a la derrota, lo que nos permite estar en valentía, en calmada valentía ante la persecución. El Señor Jesús lo dijo. Él lo habló en Mateo 24. Mateo 24, versículo 13. Mateo 24, 13, Jesús dijo: mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Se fija que es la perseverancia, es hasta el fin, no es hasta mitad del camino. La palabra de Dios no dice el que persevere hasta la mitad será salvo. Lo que dice es el que persevere hasta el fin será salvo. Es que usted y yo tenemos que llegar hasta el final, hasta la meta, hasta el final del camino. Y es lo que Jesús está diciendo: el que persevere hasta el fin será salvo.
Ahora bien, ¿bajo qué contexto dijo esta verdad el Señor Jesús? ¿Bajo qué pensamientos dijo esta gran verdad el Señor Jesús a sus discípulos? Se lo dijo bajo una serie de acontecimientos que Él les dijo que iban a suceder. Jesús les dijo a sus discípulos que iban a pasar muchas cosas, que iban a suceder muchas cosas, que iban a venir muchas cosas, pero el que perseverare hasta el fin será salvo. Fíjese en este pasaje mismo, Mateo capítulo 24, del versículo 3 en adelante. Dice la palabra del Señor: y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte, diciendo: dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señales habrá de tu venida y del fin del siglo? Respondiendo Jesús les dijo: oiga bien esto, mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Y oiréis de guerras y rumores de guerra. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación, y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Y todo esto será principio de dolores. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán, y seréis aborrecidos por todas las gentes por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán, y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Aquí están todos los acontecimientos del que habló el Señor, pero el versículo 3 él dice: mas el que persevere hasta el fin será salvo. Qué interesante. El versículo 4 dice: mirad que nadie os engañe. Usted, para llegar hasta el final, no debe de permitir ser engañado, porque este pasaje dice que van a venir muchos. El versículo 5, muchos dirán: yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Jesús dice en el versículo 6: oiréis de guerras, rumores de guerra, pero aún no es el fin. Se levantará nación contra nación, reino contra reino, y habrá pestes, hambres, terremotos en diferentes lugares. Y mire lo que el Señor dice en el versículo 8: todo esto será principio de dolores. Os entregarán a tribulación. El versículo 10: muchos tropezarán entonces. Muchos tropezarán entonces, que no van a llegar al fin, porque van a tropezar en la mitad del camino. Y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Mire qué interesante el versículo 12. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Usted no permita que su pasión, su deseo,
su anhelo, su amor por Cristo se enfríe en su vida. Bajo ese contexto es que el Señor habla, mas el que persevere hasta el fin será salvo. La semana pasada yo les compartí, hacedores de la palabra, y en un pensamiento de esos, en un punto de esos, yo les decía que uno tiene que perseverar en la perfecta ley, la de la libertad, que usted tiene que perseverar en la palabra de Dios. Pero quiero que lo leamos, Santiago 1:25. Santiago 1:25. Mire, dice Santiago 1:25, mas el que mira atentamente la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, aquí está la palabra, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado. Es que cuando uno persevera en la palabra de Dios, cuando uno persiste, insiste en la palabra de Dios, la palabra de Dios nos enseña en qué cosas nosotros debemos de perseverar si es que queremos llegar hasta el fin. La misma palabra del Señor nos enseña de esas cosas en las cuales necesitamos perseverar si es que nosotros queremos llegar hasta el fin para ser salvos. Les voy a hablar de 3 verdades que usted y yo necesitamos perseverar si es que queremos llegar hasta el fin. La palabra del Señor nos enseña estas 3 verdades que nos capacitarán para que usted y yo podamos llegar hasta el fin y no seamos de esos que retroceden, sino de los que vamos para adelante, para preservación del alma. Primero de ellos, hay que perseverar en la oración. Colosenses capítulo 4, versículo 2, dijo el apóstol Pablo, perseverar en la oración, velando en ella con acción de gracias. Hay que perseverar en la oración. Si hay algo en lo cual usted y yo debemos de perseverar, es en la oración. Y con más razón ante las cosas que estamos viendo y viviendo y las cosas que faltan por venir. Hay que perseverar en la oración. 1 Tesalonicenses 5:17 dice, orad sin cesar. Usted y yo necesitamos perseverar en la oración. Le voy a decir una verdad. Si usted no persevera en la oración, difícilmente creo que usted persevere hasta el fin. ¿Entendió lo que dije? Si usted no es una persona que persevera en la oración, difícilmente va a ser alguien que persevere hasta el fin. ¿Por qué digo esto?
Es que en la oración hay fuerza, en la oración hay ánimo, en la oración hay vida, en la oración hay esperanza, en la oración hay vitalidad. Necesitamos perseverar en la oración. Pablo es claro: perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracias. Qué importante es la oración en la vida cristiana para poder llegar hasta el fin. Sí, la oración perseverante para poder llegar hasta el fin. Jesús enseñó esto en Marcos capítulo 13, versículo 32. Marcos 13, versículo 32. Mire lo que dice: vinieron pues a un lugar que se llama Getsemaní, y dijo a sus discípulos: sentaos aquí entre tanto que yo oro. Y tomó consigo a Jacobo y a Juan, y comenzó a entristecerse y a angustiarse. Y les dijo: mirad, mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos y velaos. Yéndose un poco adelante, se postró en tierra y oró, y oró que si fuese posible pasase de él aquella hora. Y decía: Abba, Padre, todas las cosas son posibles para ti. Aparta de mí esta copa, mas no lo que yo quiero, sino lo que tú. Jesús lo dijo, lo enseñó, que la oración es eso. La oración es fuerza, es vitalidad. Estaba en un momento difícil de su vida, pero él oró de esta manera. Llevó a sus discípulos a la oración. Él enseñó a sus discípulos allí también en ese tiempo, que le dijo a sus discípulos que oraran para que no entraran en tentación. Si hay algo que te libra de la tentación, es la oración. Cuando tú perseveras en la oración. Lucas capítulo 22. Lucas 22. Versículo 39 al 46. Dice: y saliéndose fue como solía al monte de los olivos, y sus discípulos también le siguieron. Y cuando llegó a aquel lugar les dijo: orad, que no entréis en tentación. Llamó a los discípulos a la oración, porque el Señor Jesús lo sabía de la importancia de perseverar, de seguir, de insistir, de persistir en la oración. La Biblia nos enseña que es necesario perseverar en la oración. Segunda cosa que la palabra del Señor nos enseña en que debemos de perseverar. Hay que perseverar en la doctrina de los apóstoles. O mejor dicho, la enseñanza de los apóstoles. En Hechos capítulo 2, versículo 41 y 42 dice que todos aquellos que se convirtieron y que creían en el Señor perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Hechos capítulo 2, versículo 41 y 42. Hechos 2, versículo 41 y 42.
Dice, así que los que recibieron la palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas y perseveraban en la doctrina de los apóstoles. La doctrina de los apóstoles es la misma enseñanza que Jesús les había enseñado a ellos, a los apóstoles, o mejor dicho, la doctrina de Cristo. Ellos perseveraban en la enseñanza de los apóstoles, que era la doctrina de Cristo. Mira este pasaje en 2 de Juan capítulo 1 versículo 9, lo que dice. 2 de Juan capítulo 1 versículo 9. Está claro. Cualquiera pues que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y tiene al Hijo. Hay que perseverar en la doctrina de los apóstoles, que es la misma doctrina de Cristo. El que no persevera, cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. Pero aquel que persevera en la doctrina de Cristo tiene al Padre y tiene al Hijo. Pablo le dice a Timoteo, segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo 10 al 17. Segunda de Timoteo 3, versículo 10 al 17. Pablo aconsejando a Timoteo: pero tú has seguido mi doctrina, conducta, propósito, fe, longanimidad, amor, paciencia, persecuciones, padecimientos, como los que me sobrevinieron en Antioquía, en Iconio, en Listra, persecuciones que he sufrido, y de todas me ha librado el Señor. Y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Mas los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Pero le dice el versículo 14, Pablo a Timoteo: pero persiste o persevera tú en lo que has aprendido y te persuadiste sabiendo de quién lo has aprendido. Timoteo seguía la doctrina del apóstol Pablo, que es la misma doctrina de Cristo. Y el versículo 14 se lo dice: pero tú persiste, tú persevera en lo que has aprendido. Es que usted no se puede desviar de esa doctrina, de esa enseñanza de la palabra de Dios que usted ha aprendido, en la cual usted ha sido enseñado. No puede apartarse ni a la derecha ni a la izquierda. Usted tiene que persistir, perseverar, insistir en la palabra de Dios, en lo que ha aprendido. Pero tú persiste en lo que has aprendido, le dice Pablo a Timoteo, y te persuadiste sabiendo de quién has aprendido. Usted viva, haga, practique la palabra de Dios y usted va a llegar hasta el fin. Como dijo el Señor Jesús: mas el que persevere hasta el fin
será salvo. Hay un pasaje en Juan capítulo 5, versículo 39, donde Jesús nos enseña y Él nos dice: escudriñen las Escrituras, escudriñen las Escrituras. Usted necesita perseverar en las Escrituras, necesita escudriñar las Escrituras para conocer esa verdadera doctrina. Y Jesús les dice, nos dice y nos enseña ahí en Juan 5:39. Él nos dice: escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis vida eterna, pero ellas son las que dan testimonio de mí. Esa es la enseñanza, la doctrina de los apóstoles. Esa enseñanza nos enseña que Cristo es el camino, es la verdad y es la vida. No hay otro camino. Ya les dije dos verdades. Hay que perseverar en la oración. Cuán importante es perseverar en la oración. Si usted no persevera en la oración, difícilmente creo que usted va a llegar hasta el fin. Y la segunda cosa, hay que perseverar en la doctrina de los apóstoles, la verdadera enseñanza, la sana doctrina, la enseñanza correcta, la doctrina de Cristo. Y en tercer lugar, hay que perseverar en la gracia de Dios. Perseverar en la gracia de Dios. Hechos capítulo 13, versículo 43. Aquellos judíos que habían creído en el Señor, mire lo que le dicen los apóstoles a ellos. Hechos capítulo 13, versículo 43. Versículo 43. Y despedida la congregación, muchos de los judíos y de los proselitos piadosos siguieron a Pablo y a Bernabé, quienes hablándoles les persuadían a que perseverasen en la gracia de Dios. Pablo y Bernabé, a todas aquellas personas que creían en el Señor, los motivaban, los exhortaban a que perseveraran en la gracia de Dios. Les persuadían a que perseverasen en la gracia de Dios. Ahora usted se ha de preguntar, ¿qué es la gracia de Dios? La gracia de Dios es aquel don inmerecido de salvación que Dios nos ha dado a través de la fe. Un don inmerecido que Dios nos dio cuando nosotros creímos en Él. Como dice Efesios 2, 8 y 9, dice: por gracia sois salvos, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. En otras palabras, la gracia de Dios es la salvación, ese don inmerecido que Dios le ha dado a usted y a mí, y que nos demanda, nos exige la palabra de Dios, que debemos de perseverar en Él. Por gracia sois salvos, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, para que nadie se gloríe. ¿Usted conoce la gracia de Dios? Yo conozco la gracia de Dios.
Y sé que por la gracia de Dios ahora soy lo que soy. Por la gracia de Dios tengo lo que tengo. Por la gracia de Dios estoy compartiendo la palabra de Dios con ustedes. Yo he conocido esa gracia de Dios y yo persevero, yo camino, yo persisto, insisto en la gracia de Dios en mi vida. Ahora usted y yo somos lo que somos por la gracia de Dios. El apóstol Pablo lo dijo de esta manera. 1 Corintios capítulo 8. 1 Corintios, 2 Corintios capítulo 8. Mire lo que Pablo dijo. 2 Corintios 8, versículo 9. Porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor de vosotros se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. ¿Entendió? Por gracia somos salvos. Porque ya conocéis la gracia de vuestro Señor Jesucristo, que por vosotros se hizo pobre, para que nosotros fuésemos enriquecidos. Ahora somos lo que somos por la gracia de Dios. Usted y yo somos lo que somos por la gracia de Dios. Y Pablo lo dijo de esta manera. 2 Corintios capítulo 15, versículo 9 y 10. Porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguía la iglesia de Dios. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy. Y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Hay que perseverar en la gracia de Dios. La palabra del Señor nos enseña en qué cosas nosotros debemos de perseverar. Perseverar en la oración, perseverar en la doctrina de los apóstoles y perseverar en la gracia de Dios. Quiero terminar con este pasaje bíblico. Primera de Pedro, capítulo 5. Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 10. Dice: mas el Dios de toda gracia, ¿oyó? Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Sí, mis hermanos, después que hayamos padecido un poco de tiempo, el Dios de toda gracia, Él mismo nos perfeccione, nos afirme, nos fortalezca y establezca. Porque el que perseverare hasta el fin, este será salvo. Que el Señor los bendiga. Que el Señor lo haga a usted y a mí, hombres que vamos para adelante,
mujeres que van para adelante, perseverando en la oración, perseverando en la doctrina, en la enseñanza de los apóstoles y perseverando en la gracia de Dios. Padre, gracias por tu palabra. Que tu palabra, como dice Pedro, tu palabra, Señor, nos perfeccione, nos afirme, nos fortalezca y establezca en la oración, en la enseñanza y en la gracia tuya, Padre. Bendigo a mis hermanos allí en sus casas, sus vidas, sus matrimonios, sus familias. Que tu gracia esté sobre la vida de ellos. Padre, que seas tú quien guarde sus vidas, quien dirija sus vidas, quien guíe sus vidas, y que pongas en cada uno de ellos ese corazón necesario para orar, para aprender de tu palabra y para vivir y perseverar en tu gracia preciosa y hermosa. En Cristo Jesús. Gracias, Señor. Amén, amén y amén. Que el Señor lo bendiga. El esplendor de un rey, vestido en majestad, la tierra alegre está, la tierra alegre está, cubierto está de luz, venció la oscuridad y tiembla a su voz, tiembla a su voz. Cuán grande es Dios, cantaré cuán grande es Dios, y todos lo verán. Cuán grande es Dios. El esplendor de un rey, vestido en majestad, la tierra alegre está, la tierra alegre está, cubierta está de luz, venció la oscuridad, tiembla a su voz, tiembla a su voz.
voces, todas las voces. No tengo nada para ofrecer, nada que te pueda sorprender, solo un corazón quebrantado una y otra vez. Y no hay nada que me enamore más, nada que me apasione más, solo tu presencia, solo tu mirada me hacen suspirar. Me inclino ante ti, Rey que perdona multitud de errores. Me inclino ante ti, Rey que perdona multitud de errores. Me inclino ante ti, digno, eternamente digno, impresionante y digno. Solo ante ti yo me inclino. Tú eres digno, eternamente digno, impresionante y digno. Solo ante ti yo me inclino. Tú eres digno, eternamente digno. Cantamos impresionante, impresionante y digno. Solo ante ti yo me inclino. Deja toda hipocresía a un costado esta noche. Quita toda máscara religiosa y hagas lo que tengas que hacer en la presencia de Dios ahora.
Rasga tu corazón y no tus vestidos, dice la palabra. Lloren los sacerdotes entre la entrada y el altar. Busquemos el rostro, busquemos que el rostro de Dios resplandezca esta noche. Busquemos su aprobación. Yo no voy a pedir que vengan aquí adelante. Quiero que entiendas que tu corazón es el altar. Ahí donde estás, rasga tu corazón y busca la aprobación del único que es digno, del único que nos impresiona. Digno, 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 impresionante y digno. Solo ante ti yo me inclino. No tengo nada para ofrecer, nada que te pueda sorprender, solo un corazón quebrantado una y otra vez. Y no hay nada que me enamore más, nada que me apasione más, nada que me apasione más. Solo tu presencia, solo tu mirada me hace suspirar. Alguien puede salir de su lugar, inclinarse ante el Rey de Reyes. Me inclino ante ti, Rey que perdona multitud de errores. Nadie me perdona como tú. Me inclino ante ti, Rey que perdona multitud de errores. Rey que perdona multitud de errores. Rasgue sus corazones y no sus vestidos. Vuelvan a la esencia. Cubre multitud de errores. Tu amor cubre multitud de errores. Rey que perdona multitud de errores. Me inclino ante ti. Eternamente, digno, impresionante y digno. Solo ante ti yo me inclino. peso de la gloria de Dios viene a la casa. Temor de Jehová. Eternamente digno, impresionante y digno. Solo ante ti yo me inclino. Digno, digno. Toda la casa canta el Rey. Eternamente digno, impresionante y digno. Solo ante
y yo me inclino. Todo ser que respire, alabe al Señor. Digno, eternamente clama, clama, clama. digno, impresionante y digno, y solo ante ti yo me inclino. Oh, oh, oh. Tú eres digno, eternamente digno, impresionante y digno, solo ante ti yo me inclino. No nos vamos a inclinar ante los deseos de la carne, cueste lo que cueste. Damos nuestra vida por ti, Jesús. No nos vamos a inclinar ante las propuestas del sistema. No nos inclinamos ante la comodidad y del dinero. No nos inclinamos ante el poder y la fama. No buscamos la gloria de los hombres. Buscamos la gloria del Padre. Buscamos la sonrisa del Padre. Jesús, Jesús, esta es la bendición del Señor. Fuimos justificados por Cristo Jesús. Su amor inunda este lugar. Amor cubre este lugar, cubre cada casa, cubre cada familia.